Estás pensando en ir a estudiar inglés al extranjero y probablemente tus opciones sean Irlanda y Australia y no sabes por cuál decidirte. Hoy les quiero platicar mi experiencia, ya que yo estuve viviendo un tiempo con visado de estudiante en Irlanda y actualmente me encuentro en Australia. Y el primer punto a tomar en cuenta, sin lugar a duda, es el proceso de visado. En Irlanda, a mí como mexicano, únicamente me fue requerido haber pagado un curso de al menos 25 semanas, la comprobación económica, que si mal no recuerdo, actualmente es de 3.200, 3.300 euros y un vuelo redondo. Prácticamente compraba el curso, tenía la carta de aceptación de la escuela y podía llegar a Irlanda sin ningún tipo de problema. En aquel entonces, esto fue en el 2019 aproximadamente, no era requerido ningún tipo de visado para pisar la zona Schengen o algún país de la zona europea, así que prácticamente fue tomar mi pasaporte, comprar los vuelos, comprar la escuela y listo. Llegar a Irlanda y llegando a Irlanda terminas el proceso de visado, pero no es realmente un visado, es un permiso de residencia irlandés, el cual te va a permitir trabajar y estudiar. Y de igual forma, Australia te permite trabajar mientras estudias. Aquí el proceso de visado, a mí como mexicano, fue un poco diferente. El proceso de aplicación de visado para Irlanda lo hice por mí mismo, no tuve la necesidad de recurrir a ninguna agencia y pues prácticamente fue transparente. Yo contacté directamente a la escuela, hice todo el trámite por mi parte, compra de vuelos, etcétera. Cosa contraria en Australia. Sí, tú puedes hacer tu proceso de aplicación por tu parte, pero aquí existe, o al menos mi nacionalidad me requería de un visado previo autorizado para poder entrar a Australia. La mayoría de los videos y la mayoría de la gente te recomienda que lo hagas a través de una agencia porque pues prácticamente ellos se dedican a eso y el costo pues es prácticamente cero por hacer todo ese proceso, pero pues ellos tienen varias opciones de escuela, etcétera, y ellos están acompañando durante todo el proceso y durante el proceso de aplicación del visado. Yo no me quería meter en problemas, así que decidí irme con una agencia. En teoría, les repito, ellas no cobran y empecé todo este trámite. El trámite es mucho más largo, tienes que dar una carta de motivos, por qué te quieres regresar a tu país, tienes que tener igualmente pagada una escuela cuando hagas tu proceso de aplicación, tu seguro médico, que también se te pide, omití decirlo, se te pide este seguro médico en Irlanda también. Si ellos creen que necesitas una comprobación económica, te lo harán saber a través de tu aplicación. En mi caso, no me fue requerido una comprobación económica, pero va a depender de cada uno de nosotros si esta comprobación económica va a surgir efecto o no, cosa que en Irlanda sí era necesario. Y personalmente te diría que pues Irlanda por mucho es mucho más fácil migrar para allá y Australia puede llevarte un poco más de tiempo. Yo para preparar mi viaje a Irlanda me tardé unos 6 meses más o menos, cosa que para venirme a Australia tuve que investigar al menos unos 8, 10 meses antes y empezar con antelación todos los procesos. Y el siguiente punto a platicar, y el más obvio, creo que es el clima. En Irlanda, para aquellas personas que se consideran amantes del frío, pues creo que es una excelente opción para ustedes, a pesar de que llueve prácticamente, anteriormente llovía prácticamente todo el año, pero ahora creo que eso está cambiando. Es habitual que llueva y que haga frío. Pero para serles sinceros, yo era esa persona de las cuales odiaba el frío, pero con toda la emoción de estar por primera vez en un país europeo y estar viviendo como tal, pues todo eso pasó como que a segundo término, ya que había más preocupaciones por hacer, porque a tu llegada tienes que tramitar tu permiso de residencia irlandés, el cual te va a permitir estudiar y trabajar. Con todos estos temas en la cabeza, el permiso de residencia irlandés, tu PPS, que es como tu número de seguro social, que también te será requerido para empezar a trabajar, la búsqueda de trabajo y la búsqueda de vivienda, pues todo esto tema del clima pues realmente pasó a segundo término y tienes que hacerlo, y prácticamente me acostumbré sin querer, y después de un tiempo pues ya era irrelevante para mí el tema del frío. Pero si tú crees que los días nublados y lluviosos son deprimentes, porque el manejo emocional tanto en Irlanda como en Australia, el tema de la soledad, el tema de empezar una nueva vida, etcétera, puede ser un punto muy importante y se vive en los dos. Y aquí Australia cambia un poco. Tú ya con un visado aprobado de estudiante, pues prácticamente el visado te permite trabajar desde que llegas, pero también tienes que tener algunas acreditaciones, que es el número de seguro social, por decirlo así, o darte de alta ante la oficina de taxes. Y este proceso puede ser de dos formas, ya sea que quieras trabajar por TFN, cuando tú te vas a contratar directamente por un empleador, o por ABN, que son los trabajadores independientes, que si tienen dudas al respecto, tengo videos donde hablo sobre estos temas, que los pueden visitar en el canal, o en su defecto les voy a dejar uno por acá arriba.
Los tiempos para obtener estos documentos en Irlanda son más tardados. Actualmente creo que andan alrededor de un mes, casi 2 meses. Creo que debes de haber estado ya al menos 30 días en Australia. No tengo ese dato correcto, lo estoy tratando de recordar, pero creo que tiene que pasar un tiempo para poder hacer tu aplicación a tu permiso de residencia irlandés, GNIB o IRP. Después de que tengas tu permiso de residencia irlandés, tendrás que tramitar el PPS, que es el número de seguro social, y te toma un poco más. Digamos que para que tengas todos tus documentos, te puedes, en lo mejor de los casos, si planeas todo bien, puedes llegarte a tardar a lo mejor un mes, mes y medio, 2 meses. Hay quienes se llegan a tardar hasta 3 meses, pero bueno, eso va a depender de cada uno y la consistencia que tengas para poder obtener estos documentos lo antes posible. Cosa que acá en Australia eso se facilita un poco más, ya que todos los procesos son a través de medios electrónicos. Para obtener tu TFN, tu ABN, todo lo haces a través de internet y en un par de semanas, una semana, te llega a tu lugar de residencia, ya sea en el hostal o ya sea en una vivienda en la cual ya te encuentres asentado. Y teniendo estos documentos, ya sea en Australia o en Irlanda, puedes empezar a trabajar sin ningún problema. Y aquí entramos a otro punto, que es el tema del trabajo. ¿Hay trabajo en Irlanda? ¿Hay más trabajo en Australia? Pues aquí sí me atrevería a decir que específicamente en Sydney hay mucho trabajo. Es una ciudad, es mucho más grande, las opciones laborales se abren enormemente y hay de todos los sectores. Es bien pagado, pero también tienes que tener en cuenta que es una ciudad grande y los tiempos de movilidad entre un punto y otro pueden llegar a ser un factor que pueda llegarte a generar dolores de cabeza, levantarte más, a pasar más tiempo en el transporte público, etcétera. Pero personalmente te puedo decir que, o al menos ese sentimiento se tiene, pero si hacemos la comparación de la magnitud de lo que es Sydney contra lo que es Dublín, que es donde estuve, pues prácticamente hay una diferencia enorme. Esta es una ciudad muy, muy grande y obviamente comparándolo con Dublín, y Dublín se siente un poco más como una ciudad-pueblo, pero creo que las oportunidades laborales a magnitud de cada una de las ciudades pues es igual. Siento un poco más difícil, o te va a tomar un poquito más de tiempo encontrar trabajo a lo mejor en Dublín, pero no es garantía. Yo creo que eso va a depender mucho de cada uno de nosotros. Para serles sinceros, yo no batallé para encontrar trabajo en ninguno de los dos lugares. Probablemente fue suerte o probablemente comuniqué de forma asertiva en su momento a quien tenía que comunicarse. Lo que siempre les digo, comuníquenselo a sus amigos para que esas son las fuentes de empleo más rápidas que uno puede obtener, comunicarlo. Y de aquí vamos a pasar a lo mejor al tema de vivienda. Y el tema de vivienda es muy, muy parecido a lo que se vive en Irlanda. Es muy parecido en el sentido de que acá, al ser una ciudad más grande, pues tienes infinidad de opciones, pero tienes que estar revisando que si es a 40 minutos, que si es a 1 hora, que si es a 30, que si tengo que usar transporte público, que si me compro una moto, que si me compro un carro, que si no sé qué. Todo eso va a depender de ti. Todo el tema de si quieres vivir solo, si quieres vivir en una casa compartida, en una habitación compartida, todo esto se vive de igual forma en los dos lugares. Siento que en Australia, específicamente en Sydney, es mucho más sencillo. Estamos hablando que si difícil es 100%, encontrar vivienda en Australia puede ser un 60, 50%, y si nos vamos a Irlanda, ahí sí creo que es mucho más complicado. En Dublín, al ser una ciudad muy pequeña, los espacios son mucho más reducidos, el costo de vivienda es mucho más alto, o al menos a mí se me hacía bastante caro en ese momento, pero viniendo para acá, créanme que los costos, que ahorita vamos a hablar de ellos, de viviendas son exageradamente altos a comparación de Irlanda, que no tengo información al referente, pero por ahí alguien me comentó que también ya se está pagando por semana, que es así como se paga la vivienda aquí en Australia. Se paga todo por semana, cosa que cuando yo vivía en Dublín se pagaba mensualmente. Al ser una ciudad más pequeña, pues tienes menos opciones y todo el mundo vive hacinado. Llegué a encontrar habitaciones donde estaban viviendo en literas, había 3 literas, así que eran 6 personas en un departamento de 2 habitaciones, cerca del centro de Dublín, y pagaban alrededor de 300 iba a decir dólares, euros al mes. Esa es la gran diferencia, que allá se pagaba, o se paga, según yo se sigue pagando, pero por ahí recibí un comentario que decían que no, se pagaba
al mes, y acá todo el tema de vivienda se paga a la semana. Tienes muchas más opciones para vivir cómodamente en Australia. A lo mejor puedes sacrificar un poco la distancia y puedes tener una habitación para ti solo y con amenidades pues bastante buenas, cosa que en Irlanda también las puedes encontrar, pero vas a estar mucho más retirado, y creo que también al día de hoy están muy disputadas todas ese tipo de vivienda. Incluso pues para encontrar como tal vivienda, creo que el año pasado era todo un caos poder encontrar vivienda. Había mucha gente viviendo en la calle, o al menos eso es lo que las noticias decían. Personalmente no supe de alguna persona que haya pasado por eso, pero sin embargo que esas historias se escucharon. Al día de hoy no creo que haya cambiado mucho la situación. Probablemente ya no hay gente viviendo o que tenga problemas y tenga que estar viviendo en la calle, pero sí es un dolor de cabeza constantemente el tema de vivienda. Por mucho Irlanda, Dublín específicamente, el tema de vivienda sí es un dolor de cabeza. Te puedes llegar a tardar con suerte a lo mejor 2-3 semanas, un mes, 2 meses, que es lo que se escuchaba a través de redes sociales el año pasado. Ahora no se ha escuchado tanto, supongo que ya esto se regularizó, pero no sé qué tan difícil esté. Pero al ser una ciudad más pequeña, sin lugar a duda, Irlanda tiene un problema muy fuerte de vivienda. Y hablando del trabajo, pues bueno, actualmente el salario mínimo en Irlanda, de acuerdo a Google, es de 11,30 euros, cosa que en Australia el sueldo mínimo es de 23,23 dólares australianos. Existe una gran diferencia, y aquí vienen puntos bien importantes. La gran diferencia que yo encuentro entre Australia e Irlanda es que aquí tienes la sensación de que ganas mucho más dinero. Y yo digo que es sensación porque el costo de vida, y particularmente en Sydney, es demasiado alto. Si estamos hablando del costo de vivienda, aquí es por semana. Yo cuando llegué, que fue en el 2022, el costo estaba más o menos podías encontrar buscando ya bien, y a lo mejor retirándote un poco de la city, de la ciudad, a lo mejor por unos 250 dólares, 270, etcétera, por semana. Y actualmente creo que esto ya se subió hasta los 300, 350 con una habitación sola, con tu baño propio, a 45 minutos, 50 minutos del centro. Y si te vas al centro, pues ni hablamos. Cosa que a lo mejor en Irlanda pues, podías encontrar algo, pues no me atrevería a decir decente, pero a lo mejor ya vivible. En mi caso yo estaba pagando 340, 350, pero ahorita se ha hablado de que ya las viviendas no bajan de 500 euros al mes. ¿Y cuánto estamos permitidos trabajar en Australia y cuánto estamos permitidos trabajar en Irlanda? Como estudiante en Irlanda únicamente puedes trabajar 20 semanas en un periodo regular. Durante vacaciones puedes trabajar 40 horas semanales, pero en temporada regular solamente 20. Cosa que aquí en Australia puedes trabajar 24 horas semanales o 48 horas quincenales, ya sea que hagas esas 48 horas en una semana o divididas en las 2 semanas. Si no, pues digamos que la división más fácil sería 24 y 24. Y hablando al mes y dando este dato en dólares americanos para poder hacer una comparativa y que prácticamente todo el mundo tenga una idea general, porque si comparamos dólares contra euros, dólares australianos contra euros, puede ahí la conversión ser un poco difícil. Al mes estaremos hablando que en Irlanda estás ganando aproximadamente 993, 94 dólares americanos, mientras que en Australia estarías ganando 1,467 dólares americanos mensualmente, bajo el supuesto que estás ganando el mínimo, cosa que eso sí es como que más visto o más respetado en Irlanda, que es poco probable que puedas conseguir un trabajo por arriba del mínimo. Poco probable, digamos, si de un 100% que te paguen más del mínimo tienes un 30-40% de posibilidades, cosa que aquí específicamente en Sydney, no sé cómo se maneja en las demás ciudades, sí hay una alta probabilidad de que no te paguen el mínimo. Siempre se van por arriba porque existen diferentes tipos de contratos. Y si estás trabajando casualmente, que de igual forma si tienes dudas al respecto de qué son los trabajos casuales o ABN, TFN, part-time, full-time, tengo un video donde explico al respecto, se los voy a dejar por acá arriba. Y digamos que si trabajas de forma casual, que es como que la mayoría de los estudiantes lo hacemos, pues tu salario mínimo va a ir ahí de los 28 a 30 dólares por hora, cosa que en Irlanda lo más probable es que a lo mejor recibas los 11,30 euros
por hora. Esa sí es una gran diferencia entre Irlanda, hablando en Dublín, y Sydney en Australia. Por eso es que les comenté hace un momento que la sensación de que puedes ganar más dinero acá, que ganas más dinero acá, es más, se siente más, porque de repente los rates van cambiando, el costo por hora va cambiando, porque si trabajas el fin de semana, si trabajas en sábado es un costo, si trabajas en domingo es un costo, y hay otras agencias o otros trabajos en los cuales después de las 6 de la tarde te pagan más, después de medianoche te pagan más, etcétera. Entre semana es uno, hay muchas combinaciones y va a ir en función de tu tipo de contrato, pero digamos que para globalizar y lo que yo he visto que la mayoría de los estudiantes hacen es trabajar con contratos casuales y son los que te dan los rates más altos. Si te vas a lo mejor a un full time o a un part time, el rate va a bajar porque ellos ya están obligados a darte un número de horas semanales, cosa que en el casual no. Te van a dar en función a lo que ellos tengan y te lo van a asignar, y si tú tienes otro trabajo pues tendrás que conciliarlo, cosa que en Irlanda también se manejan rosters y se manejan los días que vas a trabajar y que no vas a trabajar, puedes pedir permiso. Igual acá todo el tema de laboral de ejecución me atrevería a decir que es muy parecido, pero aquí sí es como que existe más variedad en cuánto puedas ganar por lo que estés haciendo, por la hora, el día, e incluso hasta a lo mejor por el día festivo, que igual allá se pagan más, aquí también se pagan más, pero hay muchas más diferencias. Y es por eso que tienes esa sensación de que aquí se gana mucho más dinero, pero particularmente en Sydney el costo de vida es mucho más alto. Y aquí es donde les quiero platicar que para mí, esa es la percepción que tengo ya que he vivido en los dos lugares. Todo está fríamente calculado para que el estudiante pueda pagar su vida, su vivienda, sus comidas, su transporte, y te dejan unos $50 extra para ti. Esto trabajando, digamos que de una forma lineal, salario mínimo, etcétera, todo está fríamente calculado para que el estudiante pueda cubrir sus necesidades básicas, y obviamente es por eso que abren sus fronteras y les permiten a los estudiantes trabajar mientras estudian. Así que esa sensación de que acá se gana más, pues también vas a pagar más, vas a gastar más. Si quieres salir de fiesta, aquí te puedes gastar una buena fiesta, te puedes gastar $300 así sin problema a un buen lugar, cosa que también en Irlanda pasaba. Obviamente no gastabas tanto, pero porque percibías menos allá, el sueldo era más bajo, pero pues todo estaba condicionado, esa es la perspectiva que yo tengo, de que todo está fríamente calculado para que el estudiante pueda sobrevivir y digamos que todo el dinero se quede en el país en el que estás ejecutando tus estudios. Esa es mi percepción. Probablemente si tú tienes alguna otra experiencia sería interesante escucharte. Por favor, déjamelo a través de los comentarios. Y siguiendo en esta línea, vamos a hablar un poco del costo de vida. El costo de vida considerando teléfono celular, considerando vivienda, transporte público y comidas, que para mí son como que las cosas mínimas indispensables para poder sobrevivir. Por temas de inflación le estoy agregando a lo mejor un 7% del 2019 a la fecha a los costos de Irlanda, y contemplando todo esto, pues en Irlanda estaríamos hablando aproximadamente de unos $850 americanos mensualmente, ya incluyendo la renta, todo lo que ya les comenté. Bien, aquí en Australia, específicamente en Sydney, estaremos hablando de unos $1,151-52 americanos. ¿Cuánto ganaríamos a lo mejor como estudiantes en Irlanda? Unos $994 americanos, mientras que aquí en Australia estaremos ganando aproximadamente 1,460 y poco más de dólares americanos. Como ven, sí hay una diferencia, pero les repito, esas diferencias se ven en los costos de vida. Aquí el supermercado te puede costar $80 para una semana. Aquí en comida al mes te podrías gastar unos $210 americanos, mientras que en Irlanda a lo mejor te gastarías unos 120 sin problemas, obviamente yéndonos a el preciado Aldi, que tanto existe en Irlanda como aquí en Australia, y siempre son las opciones más económicas para poder hacer tu súper. Esto tendrás que cocinar, ya si quieres salir, pues estamos hablando de otros números. Y aquí entramos al punto en el cual yo me inclinaría más por uno que por el otro, y es la ubicación geográfica. El tema de los vuelos y poder conocer y viajar a otros países lo siento un poco más atropellado, más difícil hacerlo aquí en Australia. Como tal, no es de que sea más
complicado tomar un avión, no, sino que a lo mejor dependiendo de tu nacionalidad tendrás que tramitar visados y demás para poder visitar otros países, que algunos son muy sencillos de aplicar, pero sin embargo es un proceso que tienes que hacer, cosa que estando en Irlanda pues no se tiene. Irlanda pertenece a la zona Schengen y a la Unión Europea, pues la facilidad de viajar a Reino Unido, a Francia, a Italia, Alemania, Holanda o donde tú quieras es muy sencillo, no requieres más que comprar un vuelo de avión y listo. Y ahí entro a otro punto, los costos de los vuelos de aviones, pues la fabulosa y amorosa Ryanair siempre tiene buenas opciones, y si no a lo mejor encuentras algo que te acomoda a tu presupuesto, pues podrás tomar a lo mejor un bus o un tren y podrás viajar entre países sin ningún problema, cosa que estando aquí en Australia tienes que, si quiero ir a Bali, soy mexicano, requiero visa, no, que sí, pero pues si te vas a estar más de 15 días tienes que aplicar un visado antes de ir. Si vas por menos de 15 días puedes tramitar el visado al llegar, o lo puedes hacer en línea. Y a cada lugar al que te quieras mover, pues tienes que estar investigando además, y no es como que, mira, me salió una promoción de Ryanair por $20 ir a viaje redondo a Liverpool, lo compras y no tienes que preocupar más que por pedir ese día libre o tener ese día libre o buscar quien te reemplace. Esas son de las grandes diferencias que en lo personal te puedo decir que yo me iría más por Irlanda. A pesar de que la mayoría de mis amigos o toda la gente, y aquí sí lo he escuchado mucho, están muy felices aquí porque dicen, aquí gano bien, aquí me puedo comprar el iPhone, aquí me puedo comprar la Mac, etcétera. También eso lo escuché allá, pero aquí como que se tiene esa falsa, se me hace a mí falsa, porque al final de cuentas estás viviendo aquí, esa falsa impresión de que estás ganando mucho dinero y se gana mucho más. Estás viviendo aquí, si quieres salir, todo te va a costar. En una salida te puedes gastar $200 si te fuiste a comprar unos tenis, o simplemente unos tenis te pueden costar $250, $300, depende de los tipos de tenis, por decir, pero también hay de 70. Bueno, no hay tantos, la verdad. Pero si te vas a Kmart puedes encontrar algo, pero bueno, ese tipo de cosas que todo el mundo dice, aquí se maneja mucho dinero, puedes hacer mucho dinero, sí, pero si lo gastas, o al menos de que no salgas de tu casa, a lo mejor sí te creería y te diría, sí, aquí puedes ganar mucho dinero, si a lo mejor tomas ese dinero y lo inviertes en tu país y ya el tipo de cambio, créeme que ahí sí puede ser una excelente opción, y aquí sí puedes hacer mucho dinero en ese sentido, únicamente cubrir tus gastos mínimos necesarios y el resto a lo mejor mandarlo, y eso si a lo mejor tienes la oportunidad de encontrar un trabajo que te pague lo suficiente para poder tener esa cantidad o ese excedente, porque como les repito, muchos de los costos están pensados y fríamente calculados para que pues prácticamente el dinero se quede aquí, pero siempre hay una excepción, si a lo mejor igual que en Irlanda hay trabajos que se pagan en mano, en efectivo, aquí también existe. Me atrevería a decirte que Irlanda y Australia, todo el proceso, todo el sistema migratorio y el ritmo de vida y todo eso es lo mismo. Yo te diría que es lo mismo. Lo que sí vas a encontrar aquí geográficamente, ya se los comenté, el clima es un clima mucho más agradable aquí, pero aquí el clima es mucho más húmedo, al menos aquí en Sydney. Ahorita estamos entrando al verano, se siente un calor, empieza el calor que se vuelve insoportable, humedad muy alta, etcétera, cosa que a lo mejor en Irlanda te puedes quejar. Siempre va a haber alguien que se queje de que no, hace mucho frío, está lloviendo todo el tiempo. Eso ya va a depender de ti. El clima, aquí las playas son demasiado lindas, a lo mejor ese ambiente que se tiene aquí en Sydney de playa y de que a 30 minutos puedes tener una playa y todo el mundo está allá y ves mujeres lindas, hombres hechos a mano, etcétera, pues bueno, son de las grandes ventajas o de las cosas que sí Sydney tiene. En tema de vida nocturna, cada uno tiene lo suyo, pero las restricciones de los lugares donde puedes salir a divertirte son iguales. Aquí también cierran temprano, hay algunos que tienen horario extendido, etcétera, pero me atrevería a decir que este tipo de países, a lo mejor también la influencia que se tiene por el tema que fueron colonias inglesas, pues son muy parecidos. Y como ya lo dije, por temas de geografía, yo me iría más hacia Irlanda. Sin lugar a dudas, Sydney es una ciudad bastante hermosa y es totalmente diferente. Si quieres a lo mejor algo más pueblerino, con algo más cerrado, no tan abierto, no ese bullicio de ciudad, sin lugar a dudas te diría que Dublín podría ser una excelente opción, con los pros
o contras del clima. Y acá en Australia, pues bueno, el clima, una ciudad grande, la ciudad es muy bella, la verdad no te podría decir que no. Irlanda y Dublín también tienen lo suyo, pero creo que en temas de ciudad como tal, incluso me gusta demasiado. Sydney es muy bonita la ciudad, no podría decirles que no. Sus playas, el ambiente que se vive en las playas, existe una migración enorme de diferentes nacionalidades. Y hablando de migración, en Irlanda no se ve tanta variedad de nacionalidades. Sí existe una variedad, pero aquí en Australia siento que es mucho más grande. En Irlanda a lo mejor encontrarás gente de Polonia, de Brasil, de Chile, de México, hay mucha más gente de México, etcétera. Cosa que aquí en Australia, gente de Tailandia, Filipinas, Indonesia, Japón, China, Colombia, Argentina, España, Francia, Italia, aquí es una inmensidad que no... Creo que no terminaría e incluso no sabría de dónde son, de la India, no, aquí existe una diversidad cultural enorme. La mayoría predomina la gente asiática, pero también existe mucha gente de Latinoamérica. Creo que de Latinoamérica la mayor población serían los colombianos, argentinos y probablemente los chilenos. Eso da mi impresión. Y después de ahí seguirían a lo mejor los españoles. Hay mucha gente de España, de Francia, de Italia. Pero bueno, eso es lo que yo he visto y probablemente si le preguntan a alguien más va a poder cambiar su ranking porque pues, es el círculo en el que se rodea. Irlanda versus Australia. Proceso de aplicación a visa de estudiante de inglés en estos dos países. Hoy les quiero platicar de este proceso, cuáles son los requerimientos, pero antes es importante señalar que todo está basado en mi experiencia y en los requerimientos al día en el que grabo este video. Algunos elementos fueron omitidos o no van a ser profundizados ya que dependerán de muchos factores como tu nacionalidad, tu edad, estado civil, Es por eso que quiero generalizar el proceso y digamos que son los puntos más recurrentes que a la mayoría de la gente se le piden. Dicho lo anterior, vámonos con el primer punto y es la visa. En Irlanda, el proceso de visa va a depender de tu país de origen. Si tú eres mexicano, chileno, argentino, panameño, brasileño, beliciense, que no sé si se diga así, o bueno, si eres de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay o Paraguay, tú no requerirás de un visado como tal. Entonces aquí el costo es cero. Pero si tu país no está listado en los países que ya mencioné, tendrás que hacer un proceso de aplicación de visado. La visa te puede costar 81 euros si es de solo una entrada, que quiere decir que solamente una vez puedes entrar al país. Múltiples entradas te va a costar 136 y la de tránsito 34. Hasta aquí, digamos que dependiendo de tu país de origen, pues sabrás o no si requieres un visado y el costo del mismo. Cosa que en Australia me atreveré a decirte que prácticamente toda Latinoamérica requerirá de un visado. El costo del visado es de $710 más $120 de biométricos. Esto puede aplicar o no, pero en caso de que te sean requeridos, como fue mi caso, el costo total serían $830 por el costo del visado. Y de aquí empezamos con el proceso. Prácticamente es muy parecido. Digamos que te van a pedir en ambos, te van a pedir una escuela, comprobación económica, seguro de gastos médicos y un vuelo. En estos son muy parecidos. Ahora, el proceso de aplicación específicamente para Australia es un poco largo porque es un cuestionario de muchísimas preguntas donde se te preguntan cosas como si tienes alguna enfermedad, si trabajas, si estudias, si trabajas, cuánto tiempo has trabajado. Todo lo que tú requisites o pongas en el formulario tendrás que tener una evidencia documental y probablemente tendrás que traducir esos documentos, así que por ahí los costos se pueden incrementar. En mi caso únicamente me pidieron traducir el último certificado de estudios, ya sea licenciatura, maestría o lo que tengan. Ese fue en mi caso, a mí fue requerido este certificado traducido y fue el único documento que se me requirió. A la hora que tú haces la aplicación, si los agentes tienen alguna duda, te pedirán más información y te dirán si tiene que ser traducida o no. De igual forma, si tienes que hacer alguna comprobación económica, que esto va a depender
nuevamente de tu país de origen, de tu edad, de tu condición, etcétera, te podrá ser requerida una comprobación económica que más adelante la compararemos con la de Irlanda. Este proceso de visado yo lo hice con una agencia, pero no te exime de que lo puedes hacer por tu propia cuenta. Y yo, ¿por qué me fui por una agencia? Porque pues no quería arriesgar nada de que mi visa fuese rechazada o que fuera mal, por miedo realmente, pero realmente el proceso puede ser muy sencillo. Todo el mundo en internet te dice que lo hagas con una agencia porque es gratuito, y en teoría sí, todos los costos que se te manejan durante el proceso de aplicación, nunca hay un costo de administración o qué sé yo, pero bueno, esa ya es opción tuya. Yo lo hice con una agencia, cosa que en Irlanda lo puedes hacer igual con una agencia, pero en Irlanda yo hice todo mi proceso por mi cuenta, no contraté a nadie, yo busqué la escuela, yo todo, y no tuve ningún problema. En Australia no, en Australia sí me fui con una agencia. Y ahora nos vamos con la escuela. Para poder estudiar y trabajar en Irlanda tienes que contratar un curso de al menos 25 semanas de duración. Este curso de al menos 25 semanas te va a dar la opción de trabajar, cosa que en Australia con un curso mayor a 3 meses podrás tener la opción de estudiar y trabajar. Menor a 3 meses no te permiten trabajar mientras estudias. Mismo caso en Irlanda. Menor a 3 meses únicamente aplicas a un visado de estudiante. Ambos países es el mismo proceso, aplica exactamente lo mismo. Menos de 3 meses puedes ir como de vacaciones o un visado de turista. Mientras durante ese tiempo puedes estudiar, puedes contratar un curso e ir a tus clases sin ningún problema, pero no te permiten trabajar. Irlanda, 25 semanas, que son aproximadamente 6 meses, te permite trabajar y estudiar. Australia, más de 3 meses, ya puedes estudiar y trabajar. Y en Australia, con las agencias, existen ciertas modalidades que te permiten hacer el pago de la escuela en parcialidades cada 3 meses, cada mes, etcétera. Pero al principio sí tendrás que hacer un pago inicial, que probablemente va a ser el costo de tu primer curso, que por lo regular los cursos se dividen en 3 meses. Esto quiere decir que cada 12 semanas podrás tener por cada 12 semanas estudiadas puedes tener 4 semanas de vacaciones. Por lo regular lo que te dice la agencia, pues págame prácticamente el primer curso, que son las primeras 12 semanas, el costo de tu visado, de biométricos, etcétera, y ya con eso ya te puedes venir y ya acá empiezas a trabajar y lo pagas, que sí se puede, pero encontrar trabajo y demás es un proceso que lleva tiempo y probablemente te puedas ver en aprietos al principio, pero posteriormente puede ser bastante factible que lo puedas conseguir, siempre y cuando aproveches al máximo tus periodos vacacionales, donde puedas trabajar full time. Ahí sí tendrás que echarle toda la carne al asador para poder recaudar ese dinero y poder ir haciendo tus pagos. No lo recomiendo, yo soy de la idea de que mejor organices bien, porque no sabes qué te puede pasar acá, y bueno, eso ya es experiencia de cada quien, cosa que en algunas agencias en Irlanda también te dan esa opción, pero hasta donde sé, y aquí es del amigo, pues digamos que el primer curso sí lo tienes que cumplir full, porque es un requerimiento migratorio tener la escuela totalmente pagada previo a tu llegada. Si tu curso a lo mejor es por 1 año, 12 meses, 9 meses, etcétera, a lo mejor después de las 25 semanas ya te lo pueden prorratear o qué sé yo. Eso no lo sé muy bien, pero he escuchado que también se puede. Pero si bien el primer curso, tu primer visado mínimo es por 8 meses, son 6 meses de estudio, mientras que te dan 2 de vacaciones. El proceso o el visado mínimo es de 8 meses por un curso de 6 meses. Y en Australia, por cada 12 semanas de curso, te dan 4 semanas de vacaciones. El costo de las escuelas es muy variable, ahí sí ya te toca investigar. Y de aquí nos vamos al seguro médico. El seguro médico, la mayoría de las escuelas cuando haces tu cotización para ir a estudiar a Irlanda te lo incluyen. Si la escuela te cuesta 3,000 euros, 3,500 o qué sé yo, la mayoría, me atrevería a decirte que casi el 100% de ellas ya te va a incluir el seguro médico, cosa que en Australia sí lo tienes que comprar por tu parte. Hay infinidad de empresas que si te vas a Google y lo buscas lo puedes encontrar, y hay diferentes tipos de coberturas, etcétera. Digamos que la más baja, y buscando en internet, todo esto te va a ayudar la agencia, ya te va a dar varias propuestas de seguro y ya tú elegirás la tuya, pero estaríamos hablando aproximadamente de unos $630 al año para que vayas haciendo cuentas. Comprobación económica.
En Irlanda a todo mundo se le va a pedir una comprobación económica y esta comprobación económica es de 4.200 euros. Esta sí o sí la tienes que presentar con un extracto bancario a la hora que vas a pedir tu permiso de residencia irlandés, que enseguida es el punto que vamos a tomar. Pero en Australia, aquí la comprobación económica va a estar sujeta a tu aplicación. Si el agente migratorio, si tu aplicación te es requerida hacer una comprobación económica, tendrás que comprobar 1.753 dólares australianos por mes. O sea que si vas a estar 2 meses, tienes que tener el doble de esta cantidad. Si vas a 3, así lo vas multiplicando por el tiempo que vayas a estar en Australia. Si vas a estar 12 meses, pues tendrás que multiplicar 12 por 1.753 y ahí tendrás el número que probablemente necesitarás. A la hora que estás haciendo tu aplicación, yo pregunté en la agencia, oye, ¿qué pasa si me piden comprobación económica? ¿Tengo que mostrar estados bancarios? Dicen sí, pero probablemente no se te va a pedir esa cantidad. Si tú, en mi caso, yo apliqué un curso por primera vez de 9 meses, no te van a pedir esa cantidad, probablemente a lo mejor unos 200,000, 200 y algo de pesos, 200,000 pesos mexicanos. Así que tranquilo, no creo que te lo pidan porque a México como tal no es como que un país de riesgo, o ese fue el término que ellos utilizaron, no sé si sea el correcto, pero bueno, esto va a depender de cada uno de nuestros países, de nuestro país de residencia, así que tomen en cuenta esto si les llegan a pedir comprobación económica, pero lo que está estipulado es que debes de presentar 1.753 dólares australianos por cada mes que vayas a estar en Australia. Y de aquí nos vamos al vuelo. En Australia como tal únicamente se te piden que tengas disponible 2,000 dólares y algo, si mal no recuerdo, para tu vuelo de regreso, cosa que en Irlanda en teoría tienes que tener comprado tu vuelo de regreso a la hora que pisas Irlanda. Entonces, nos regresamos un poco a Australia. Australia te va a pedir la comprobación económica más estos 2,000 y algo de dólares para tu vuelo de regreso, si es que se te pide. Esto no es una ley, pero si se te llega a pedir, esto ya a lo mejor ahí es donde conviene asesorarte con una agencia por todos estos temas. Oye, yo soy de Colombia, yo soy de Chile, yo soy de tal. ¿Qué probabilidad de que me pidan comprobación económica? Pues bueno, ellos ya tienen agentes aduanales que hacen todo esto, analizan tu caso y te van a decir, tú probablemente necesites o no necesites, etcétera. Pero sin embargo, es por ello que a lo mejor yo decidí tomar el camino de la agencia, cosa que si lo haces por tu parte, pues todo este tipo de cosas no las sabes. Cosa que en Irlanda te van a pedir un vuelo redondo, pero bueno, ahí existe un pequeño truquito que yo hice en su momento, que es únicamente compras el vuelo de entrada y el de salida compras uno a cualquier otro país, a España, a Italia, a Francia, a Reino Unido, a donde quieras, y con el cálculo teórico de cuándo finalizaría tu visa, del día que llegas a 8 meses y compras un vuelo que te va a costar, no sé, el día de hoy probablemente 40 euros o qué sé yo, y ahí ya cumples con ese requisito, si en caso de que te lo lleguen a pedir. A la hora de que llegues a Irlanda, teóricamente te van a pedir toda la documentación, que es la comprobación económica, la carta de aceptación de la escuela, tu pasaporte, tu seguro médico y si mal no recuerdo es todo. Pero depende del agente migratorio, te va a pedir más o menos, hay algunos que ni les piden nada, pero bueno, en teoría eso es lo que se te va a requerir. Cosa que cuando vas a llegar a Australia, pues prácticamente muestras tu pasaporte, por si las dudas, yo imprimí todos mis documentos y únicamente lo escanearon, teclearon algo en la computadora. Adelante, bienvenido a Australia. Y no quisiera obviarlo, pero bueno, obviamente tu pasaporte. En Irlanda te dicen que al menos sean 8 meses, en Australia creo que son 6 de vigencia. Quítate de problemas y pues mínimo unos 12 meses de vigencia desde el momento que vais a llegar hacia adelante para que lo contemples en dado caso de que a lo mejor tu pasaporte esté próximo a vencer, pues te quites de problemas. A lo mejor estás dentro de ese lapso, pero si la mayoría queremos renovar o nos queremos quedar más tiempo, así que yo te recomendaría que si ya está próximo a vencer, renuévalo por la mayor cantidad de años posible y así te quitas de un problema de que ahora tengo que ir a la embajada aquí en Australia o allá en Irlanda, pero la embajada está en Melbourne o está donde sea que esté, y te vas a quitar de muchos problemas. Así que recomendación, pasaporte, si ya está próximo a vencer, si tiene menos de un año, mejor renovarlo. Y para aquellos países que requieren de un visado previo antes de irse a estudiar a Irlanda, pues prácticamente son los mismos requisitos, con la excepción de que la comprobación económica es de 10,000 euros.
más tu aplicación en línea donde se te pedirá información, etcétera, probablemente tendrás que ir al consulado, hacer toma biométrica, etcétera. Pero bueno, ese proceso como tal lo desconozco, pero que sé que los requisitos principales son básicamente los mismos que se nos piden a los que no requerimos de un visado, porque estos documentos los vamos a utilizar a nuestra llegada a Irlanda. Y de aquí brincamos al estar ya en cada uno de estos países. Cuando llegas a Irlanda tendrás que terminar tu proceso para poder estudiar y trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Pues tendrás que tramitar, digamos que dos tarjetas, dos documentos que te van a permitir trabajar y estudiar. Principalmente trabajar, mejor dicho es trabajar, y es el IRP. Todo el mundo hace muchos años le llamaba el GNIB, pero es el permiso de residencia irlandés. Y en este permiso de residencia irlandés tendrás que presentar todos los documentos ya mencionados, que probablemente también se te verán requeridos a la hora de que pases migración a tu llegada a Irlanda. El costo de esta visa o de este permiso, que realmente es un permiso, todo el mundo le llama visa, pero no, es el permiso, que al igual que los que tramitaron visa previa para poder trabajar tendrán que hacer este mismo proceso. El costo es de 300 euros. Posterior a ello, pues tendrás que tramitar tu PPS number. El PPS number es como tu seguro, tu número de seguro social, algo así parecido, y este es totalmente gratuito, y con esto digamos que tu proceso de visado y de permiso de trabajo está completo para poder iniciar tus actividades laborales en Irlanda. Y bueno, cuando pisas suelo australiano, lo que tendrás que hacer es tramitar ciertos documentos para poder empezar a trabajar. ¿Y cuáles son estos documentos? Pues prácticamente estamos hablando de uno u otro o los dos. ¿Qué quiere decir esto? Es el ABN o el TFN. ABN y TFN es la forma en la que tú te vas a dar de alta ante la oficina de impuestos, ya sea como personal independiente o como asalariado o como alguien que trabaja para una empresa. Estos procesos son totalmente en línea. Haces la aplicación. En una semana, 2 semanas te llega tu tarjeta a tu domicilio físico. Todos estos procesos son en línea, pero desde el momento que haces la aplicación te mandan un número provisional para que puedas empezar a trabajar, y en cuanto llegue tu número final, pues prácticamente actualizas donde lo tengas que actualizar, cosa que a lo mejor en Irlanda llega a tardar un poco más todo este proceso, porque tienes que sacar una cita, esperar la fecha, etcétera, y esto se alarga. Y acá la facilidad que tienes prácticamente de empezar a trabajar el día que estás pisando Australia, puedes hacer la aplicación de esto y ya al día siguiente puedes estar buscando trabajo, cosa que en Irlanda lleva un poco más de tiempo porque tienes que hacer la aplicación, como ya les dije. Pues bueno, a grandes rasgos, estos son los dos grandes procesos de estos dos países. El primer punto a mencionar en esta comparativa va a ser el tema de toda la documentación o los procesos que tienes que cumplir para poder empezar a trabajar. En Irlanda, a tu llegada tendrás que terminar tu proceso de registro ante el gobierno irlandés, que es el permiso de residencia irlandés, el cual te permitirá trabajar mientras estudias. Este proceso puede llegar a tomarte un poco de tiempo, a lo mejor un mes, unas semanas, todo va a depender de tu proceso de aplicación, etcétera, de muchos factores, pero bueno, los tiempos y demás no están determinados ni se pueden estandarizar porque cada caso es diferente. Después de ello tendrás que tramitar tu PPS number. El PPS number es un número como de seguro social que te va a permitir trabajar. Estos dos elementos son indispensables para poder iniciar tu vida laboral en Irlanda. Tienes que esperar hasta que tengas las dos tarjetas físicas para poder empezar a hacer tus aplicaciones. En su defecto, hay algunos empleadores que te van a retener el pago hasta que proveas estos documentos, cosa que en Australia es un poco diferente. Tan pronto como llegues a Australia, tú podrás hacer tu aplicación a dos documentos dependiendo el tipo de empleado o empleador que vayas a ser. Puedes trabajar como profesional independiente o como un empleado, o sea que brinda servicios o brindará servicios a una empresa o a un patrón. Estos documentos se conocen como ABN de forma trabajador independiente,
y TFN, aquel que es contratado por una empresa o un empleador. Estos documentos los obtienes prácticamente en minutos, horas, y a lo mejor te tardas mucho en llenar los formularios por toda la documentación que te piden, que te van a pedir un domicilio, pasaporte, etc. Son documentos e información que tenemos a la mano. No es gran ciencia. En cuanto tú aplicas, obtienes un número provisional, el cual te permitirá empezar a trabajar sin ningún problema. Tan pronto como llegue tu documento o tu número final, solamente lo tendrás que actualizar y listo. Estas son las dos grandes diferencias entre Irlanda y Australia. Digamos que la inmediatez para poder empezar a trabajar en Irlanda es un poco más atropellada que si la comparamos con el tema en Australia. Y de aquí nos seguimos con la cuenta bancaria. La mayoría de ellos, si no es que todos, te van a pedir que tengas una cuenta bancaria en la cual pues se te verán depositados tus ingresos. Estos procesos varían dependiendo de los bancos, etcétera. Me atrevería a decir que en los dos países el proceso es bastante fácil, y de aquí nos vamos a los trabajos. En ambos países hay ciertos requisitos para poder ejercer algún trabajo. Por ejemplo, el trabajo que yo hice en Irlanda y ahora estoy haciendo en Australia, que es como waiter, bartender, etc. En Irlanda hay ciertas certificaciones o ciertos cursos que tienes que hacer, al igual que aquí en Australia. En Irlanda tenía que hacer el curso de manejo de alimentos, tenía que ser acreditado porque es un certificado que duraba, si mal no recuerdo, este dato no lo tengo muy fresco, eran 3 años, y manual handy, que es como debes de cargar correctamente las cosas, cajas, etc. Estos dos cursos me los pedían para poder empezar a trabajar en este sector. Y aquí en Australia, bueno, ojo, en Irlanda no todos los piden, pero en mi caso yo estaba trabajando con una agencia que me lo solicitaba. A lo mejor algunos bares, algunos restaurantes puede que te lo pidan o no. Esto ya es más a consideración, cosa que no es lo mismo aquí en Australia. En Australia, si quieres hacer esta actividad, tendrás que aplicar al RSA, que es el manejo responsable de alcohol, que es cómo vas a atender, etcétera, pero bueno, estos son certificaciones y son elementos que tienes que cubrir. Para diferentes áreas hay diferentes requerimientos. Por ejemplo, aquí en Australia, si quieres trabajar en el área de la construcción, tendrás que tramitar la White Card. Y si quieres hacer Traffic Control, la Blue, la Yellow, etcétera. Hay diferentes procesos y certificaciones que tendrás que cumplir para poder empezar a desarrollar tu actividad laboral aquí en Australia. Esto sí lo siento como que mucho más controlado y más minucioso y controlado aquí en Australia que en Irlanda. En Irlanda existían como que menos elementos a tomar en cuenta, y obviamente si no cuentas con ellos, esto va a depender de tu empleador si te lo solicita o no, pero me atrevo a decirte que en Australia todo lo relacionado con alcohol te van a pedir esta certificación. Todo lo relacionado con construcción, la certificación más baja va a ser la White Card. En Irlanda también existen, pero no siento que haya una gran diversidad, o no es un requerimiento muy visible, por decirlo así. No es que no exista, probablemente existen y yo los desconozco, pero hasta donde yo tuve el acercamiento no había tantos requerimientos en estos temas. Y de aquí nos vamos a las formas de buscar trabajo. Existe, me atrevería a decir que es exactamente lo mismo, solamente cambian las plataformas probablemente. Hablando estrictamente del tema de internet, por ejemplo, en Irlanda era más famoso Monsters o Jobs, probablemente LinkedIn, etcétera. Y acá en Australia es más común Seek, Indeed, que también existe en Irlanda, etcétera. Pero bueno, los medios electrónicos son muy parecidos. La probabilidad de éxito yo creo que es la misma a magnitudes. Aquí hay un punto que más adelante vamos a tomar y discutir, que es el tamaño de los dos países y de las ciudades, que esto sí hace una diferencia notable en ambas. Y aquí, como siempre les digo, la forma más eficiente, o lo que yo creo que es mucho más eficiente para conseguir trabajo, es siempre comunicarlo con tus amigos, con tus compañeros de clase, etcétera. Prácticamente los procesos para conseguir trabajo son los mismos, y obviamente no vamos a dejar de lado el ir personalmente a solicitar trabajo. Si quieres ir a construcción, pues vas a una área donde estén construyendo algo. Si quieres trabajar de mesero, pues vas a un establecimiento, un restaurante, un bar, etcétera. Esas son siempre opciones, son siempre formas de buscar trabajo en estos países, y creo que no cambian mucho, para serles sinceros. ¿Dónde hay más trabajo? Pues bueno, a proporción, que es mi percepción, probablemente las estadísticas puedan decir cosas diferentes. Esto está basado en mi percepción, en mis vivencias. Me atrevería a decirte que en Irlanda hay menos oferta laboral que en Australia. Primero, por la magnitud territorial de ambos países. 2, por el tamaño de las ciudades. Por ejemplo, Dublín es una ciudad muy pequeña si la comparamos con Sydney, que es la única ciudad que conozco hasta el momento.
y me atrevería a decirles que pues obviamente por tamaño Sydney tiene muchas más oportunidades laborales que a lo mejor en Irlanda, específicamente en Dublín. Yo creo que la oferta laboral está equilibrada a magnitud de la cantidad de personas que viven en cada una de ellas. Y obviamente al ser una ciudad más grande o al ser una ciudad más pequeña, pues hay más o menos personas buscando trabajo. Así que yo me atrevería a decir que el proceso de buscar trabajo probablemente es un poquito más sencillo en Australia porque tus opciones son más altas y a lo mejor tienes un poco más de experiencia. Como fue mi caso, pues facilidad de obtener un trabajo puede ser mucho más corta que a lo mejor cuando empiezas o llegas a un nuevo país donde quieres aplicar a posiciones en las cuales no tienes experiencia alguna. Yo creo que eso fue lo que generó o me generó esa idea de que aquí en Australia es mucho más fácil conseguir trabajo que en Irlanda. Pero como siempre les digo, no importa lo mejor que tanto conozcas, sino tu actitud y siempre tener una mente positiva. Y lo más importante es comunicarlo. Yo creo que la forma más fácil, como ya les dije, de conseguir trabajo es a través de las amistades. Y de aquí brincaríamos a las ventajas de estar trabajando en Irlanda. En Irlanda la ventaja más notable, pues digamos que son los tiempos de traslado, ya que no perderás a lo mejor tu trayecto más largo, podrían ser 40, una hora me atrevería a decirte, y ya es muchísimo tiempo, cosa que aquí en Australia tus tiempos de traslados pueden irse a hora y media, 2 horas, dependiendo donde trabajes. En mi caso, como yo hago eventos, pues tengo que trasladarme a diferentes puntos de la ciudad y esto me consume demasiado tiempo. El transporte público es más económico en Irlanda y en Australia es mucho más caro. No mucho, pero sí es ligeramente más caro. Y dentro de las ventajas de Australia, pues digamos que las ciudades son más grandes y esto nos genera una oferta laboral más amplia que a lo mejor en Irlanda, perdón. Y una ventaja considerable es el salario mínimo. Aquí en Australia el mínimo es de 23,23 dólares australianos, pero al menos aquí en Sydney es muy poco probable que llegues a ganar eso, ya que la mayoría de los contratos son casuales y los casuales llegan a pagar, estamos entre los 28, 30, 31 dólares la hora, cosa que en Irlanda es de 11,23 euros la hora. Y una de las ventajas, digamos, notables dentro del proceso de visado como estudiante, cuando sustentas un visado de estudiante, es que cuando tú tienes vacaciones, no importa el periodo, si sea diciembre, enero, febrero, marzo, abril, cuando tengas tus vacaciones, tú puedes trabajar tiempo completo, cosa que aquí brincaríamos a desventajas de Irlanda, es que únicamente durante los periodos vacacionales es cuando puedes trabajar tiempo completo. Ok, no más sentido. Los periodos vacacionales es verano en Irlanda y diciembre. Diciembre es a mediados de diciembre hasta a mediados de enero. Y solamente en estos periodos puedes trabajar tiempo completo, cosa que en Australia puedes trabajar en el momento que tú tengas tus vacaciones, en ese momento puedes trabajar tiempo completo. Siguiendo con las desventajas, en Irlanda pues los procesos para obtener todos tus documentos pueden llegar a ser más tardados que en Australia. La oferta laboral pues es menor por lo que ya platicamos, pero a pesar de que el salario mínimo es menor al de Australia, pues el costo de vida se mantiene, digamos que acorde a lo que vas ganando. Y con esto pues nos vamos a Australia y pues el costo de vida realmente es alto. La renta principalmente es de las cosas más costosas aquí en Australia. Se paga por semana y son costos bastante altos. Así que bueno, el costo de vida así lo pongo como desventaja dentro de Australia. Pero también, como lo teníamos en ventajas del salario, pues bueno, el salario mínimo, digamos que en lo personal yo creo que se compensa. Todo está fríamente calculado para que lo que ganes, pues puedas mantener una vida digna en ambos países. Pero sin lugar a dudas, si a lo mejor haces números y conviertes ese dinero que obtienes en ambos países y los mandas a tu país de origen, pues créeme que va a ser una diferencia un poco significativa el generar esa cantidad de dinero aquí en Australia, porque generas obviamente más. Y el vivir a las afueras pues nos lleva a otra desventaja, que los tiempos de traslado pues se van a maximizar. Aquí sí hay una gran diferencia porque puedes tardarte 2 horas en llegar del norte al sur de Sydney, porque tienes que tomar tren, bus, ferry, etcétera, lo que tengas que hacer. Y una de las desventajas que me gustaría hacer notoria es que aquí en Australia, no sé si solamente es en Sydney, pero al menos en el área de hospitality y
he escuchado algo referente también en construcción. Hay un momento, específicamente ahorita en diciembre, la última semana, las últimas 2 semanas de diciembre están prácticamente muertas, y enero también. Es porque todo el mundo está de vacaciones y uno esperaría que, pues bueno, hubiera mucho trabajo, pero al menos en el área de hospitality y un poco en construcción, todo se para. Al menos una semana en diciembre, y en enero pues empieza como que a reactivar, pero muy despacio, y tienes que estar muy preparado en ese sentido, porque si no aprovechaste la temporada alta, porque es demasiado alta a finales de septiembre hasta las primeras 2 semanas de diciembre, pues bueno, ahí haces demasiadas horas, pero bueno, hay un cansancio extremo. Pero bueno, esa es una desventaja que yo veo aquí, que hay ciertos momentos en el año que está prácticamente muerto y tendrás que vivir de tus ahorros. En Irlanda también pasaba cosas, que había temporadas bajas, pero no eran tan notorias o tan fuertes como lo que he vivido aquí. La vivienda es uno de los elementos importantes a considerar a la hora de tomar una decisión si estás pensando en ir a estudiar inglés, ya sea a Australia o a Irlanda. Yo viví algún tiempo en Dublín, Irlanda, y ahora me encuentro viviendo en Sydney, Australia. Es importante mencionar que los elementos que vamos a contemplar y a platicar el día de hoy están basados en mi experiencia y en una pequeña investigación en grupos de Facebook para darme una idea de cuánto está costando la vivienda actualmente en Irlanda, y obviamente cuánto está costando la vivienda en Australia. Sydney es una de las ciudades más caras del mundo a comparación de Dublín, Irlanda. Pero existe esta gran diferencia y esta sensación donde el tamaño te hace sentir que en Australia, en Sydney particularmente, hay más oferta de vivienda que en Irlanda. Algo importante a mencionar basado en mi observación es que en Irlanda las viviendas son un poco más viejas y encontrarás lugares un poco menos confortables que a lo mejor en Sydney. En Sydney puedes encontrar muy buena ubicación y muy buenas viviendas a las afueras, pero si te vas al centro vas a encontrar ese mismo tipo de casas que a lo mejor yo estaba acostumbrado o estaba viviendo en Irlanda. Casas viejas, casas oscuras. Hay excepciones obviamente, pero sí se pueden llegar a parecer un poco en ese sentido. Las viviendas en Irlanda, me atrevería a decir que la mayoría de ellas son mucho más pequeñas a comparación de las que podrás encontrar en Sydney. Yo vivía caminando a unos 25 minutos del centro de la ciudad, en este caso en Dublín, en Irlanda. Yo podía hacer ese trayecto ya sea caminando o en autobús, y aquí tengo que tomar un autobús para poder trasladarme al centro de la ciudad. Es la única opción que tengo, y hago aproximadamente de 30 a 40 minutos únicamente en autobús, y son 10 kilómetros de mi casa al centro de la ciudad. Dublín, al ser una ciudad más pequeña, pues te puedes mover con mucha más facilidad y las opciones de vivienda se reducen un poco, por decir algo, ya que si quieres encontrar a lo mejor algo en lo que me encuentro como lo que tengo hoy aquí en Australia, tendría que estar viviendo a lo mejor a las muy afueras de Dublín por 40, 50, probablemente hasta 1 hora de viaje. Pero ¿cuál es el costo de vivienda en Irlanda? En Irlanda estamos hablando en una media aproximada, viviendo a las afueras de la ciudad, probablemente un Dublín 8, un Dublín 7, etcétera. Estaríamos hablando aproximadamente de 600 a 700 euros mensuales. Cuando yo dejé Dublín, se empezaba ya a escuchar que la vivienda o la renta se estaba pagando, en algunos casos que eran muy pocos, por semana. Y en Australia este pago sí es semanal, cosa que en Dublín puedes pagarlo mensual, y si te vas al tema semanal se incrementan los costos, porque en teoría son 52 semanas al año, y si haces el pago mensual pues estarías ahorrando esas 2 semanas, porque hay meses que pueden llegar a tener hasta 5 semanas, y digamos que ahí es donde ellos estaban perdiendo esas 2 semanas, y es por eso que ellos empezaron, o eso es lo que yo recuerdo porque yo cuando dejé la habitación en la que estaba hicieron ese cambio, y esa fue la explicación que nos dio la persona que estaba arrendando, que le estaba perdiendo 2 semanas al año, cosa contraria que si haces el pago mensual. Así que creo que ahora ya es más habitual que algunos arrendamientos se te
solicite el pago semanal en Irlanda. Y en Australia, totalmente, a donde vayas, lo que quieras arrendar, todo va a ser semanalmente. ¿Y de cuánto estamos hablando? Yo vivo, les repito, a 30 minutos de la ciudad aproximadamente, a 10 kilómetros para ser exactos, y yo estoy pagando alrededor de $300 semanales. Pero con el incremento de estudiantes y demás, los costos se han ido hacia arriba, porque ahorita existe un problema de una sobrepoblación de estudiantes y actualmente están reformando las políticas migratorias para controlar esto. Pero bueno, si tú quisieras vivir a lo mejor en el centro de la ciudad, te estarías hablando por una habitación individual. Si es el caso que tuvieras el dinero para poder arrendarlo, pues estamos hablando de unos 400, 500, $600 semanales. Cosa que en Irlanda estas opciones de a lo mejor encontrar una habitación privada para ti puede ser mucho más costoso y un poco más problemático de conseguir. El tema inmobiliario, el tema de disponibilidad de vivienda es mucho más reducido y es un tema que han venido arrastrando desde hace mucho tiempo, y esto obliga a los estudiantes a que en un departamento de 2 habitaciones, que es lo que yo llegué a ver hace unos años, estaban viviendo 6 personas por habitación. Esto quiere decir que había 3 literas en cada una de las habitaciones y ellos estaban pagando prácticamente lo mismo que yo, pero compartiendo con 6 personas, o sea, incluyendo a la persona, eran 6 y pagaban lo mismo que yo, que eran más o menos 380, 400 euros mensuales. Pero ellos tenían el centro de la ciudad a 2 cuadras de donde vivían. Y aquí en Australia la cercanía va a ser muy relativa. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que hagas, si haces trabajos donde tengas que moverte alrededor de la ciudad, pues digamos que el costo del transporte público ya va a estar incluido dentro de tus gastos normales, y si vives a las afueras, pues tendrás que pagarlo independientemente que a lo mejor vivas en el centro. Pero si a lo mejor ya tienes un lugar específico, pues y buscas un trabajo alrededor de tu área, pues sería una buena opción. Pero si la escuela aún así se encuentra en el centro, tendrás que hacer uso de transporte público, y es el mismo caso para Irlanda. Y otros elementos a considerar a la hora que estés buscando tu vivienda, pues prácticamente son los servicios, y esto incluye y abarca los 2 países. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchos de los contratos o muchas de las ofertas de vivienda te dicen, no sé, por decirte un número, 600 euros mensuales, pero no incluye servicios. Esto quiere decir que a lo mejor el agua no se paga en ninguno de los dos, la luz, el internet, la basura, que son como que los gastos base, y a lo mejor un cleaner si es que estás compartiendo una vivienda, se tienen que dividir entre todas las personas dependiendo del consumo. Entonces ahí tienes que sumarle el costo base más los bills, y esto es lo mismo pasa en Australia. Así que a la hora que estés buscando vivienda, toma en cuenta estos gastos extra, porque muchos se pagan en Australia, los incluyen semanalmente o cada 2 meses, cada 3 meses. Eso va a depender del servicio y la frecuencia con la que tengas que pagar el mismo. Esto pasa en ambos países, para que lo tomes en cuenta. La oferta de vivienda, como les dije en un principio, en Sydney se tiene la sensación, al ser una ciudad más grande y dentro existen suburbios más grandes, pues hay mucho más oferta. Si te vas a lo mejor a otro suburbio grande, todo el estado es Nueva Gales del Sur, y si te vas a lo mejor a Parramatta o a Liverpool, los costos bajan considerablemente, pero estamos hablando que tienes que hacer un trayecto, probablemente si quieres tomar el autobús, pues estar hablando de 1 hora. Si vas a tomar el tren, pues te estarás hablando de unos 45 minutos, pero la frecuencia de los trenes es menor después de las 11 de la noche, etcétera, cosa que pasa exactamente lo mismo en Dublín. Pero en Dublín, al igual que aquí, digamos que existen transportes nocturnos. No pasan con tanta frecuencia, o pasan a lo mejor cada media hora, cada hora. En los 2 países es lo mismo, y se frena como que el flujo habitual de transporte público a partir de las 11, medianoche respectivamente. Creo que en Dublín era después de las 12 de la noche, y eran las rutas nocturnas, y tenías que tomar la ruta nocturna y probablemente tenías que caminar un poco más. Aquí es exactamente lo mismo. Si el tren deja de pasar a medianoche, pues tendrás
tendrás que recurrir al autobús y después de medianoche o después de las 11, dependiendo de dónde vivas, pues tendrás que tomar este autobús y te tardará, si habitualmente tardabas 40, pues ahora te vas a tardar una hora, hora y cuarto, porque tendrás que caminar un poco más. La oferta de viviendas yo creo que es mucho más alta considerablemente aquí en Australia, cosa contraria en Irlanda. En Irlanda se ha conocido desde hace mucho tiempo que tienen este tema de vivienda y eso ocasiona que los costos incrementen y la calidad de la vivienda pues sea mucho menor que la que se tiene aquí en Australia, específicamente en Sydney. Sydney es una de las ciudades más caras del mundo, pero de igual forma la calidad de la vivienda creo que es significativamente mucho más alta que en Irlanda, acorde a lo que yo viví. Probablemente existirá su excepción, es algo que estamos englobando y estamos hablando de una generalidad. ¿Y dónde podemos encontrar vivienda? En ambos países digamos que es el mismo proceso, me causó extrañeza la verdad aquí. Sí existen ciertas diferencias a la hora de hacer el proceso de arrendamiento, pero bueno, ¿dónde buscar? Pues prácticamente en páginas de internet como Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp y en páginas locales digamos que de cada ciudad o de cada país. El proceso de búsqueda digamos que es exactamente el mismo y en ambos tienes que hacer visitas a la vivienda, que aquí es donde empiezan las diferencias digamos que más grandes entre Irlanda y Australia. Cuando tú andas buscando vivienda en Irlanda, independientemente de que tú vayas, te guste la habitación, etcétera, tienes que pasar por una entrevista, o al menos así era cuando yo hice mi búsqueda. Tú dices, ¿sabes qué? Me gustó esta vivienda, me gustó la habitación, ya sea compartida o individual o lo que sea, y lo puedo pagar. Ahora los inquilinos o la gente que está viviendo ahí te hace una serie de preguntas. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿De dónde eres? Etcétera. ¿Por qué hacen estas preguntas? Muchas veces, la mayoría, tienes que dividir los bills o las cuentas con la gente que está viviendo en la casa. Y si a lo mejor todos son trabajadores de tiempo completo y aceptan a un estudiante, pues el estudiante va a pasar más tiempo en la casa, va a utilizar más tiempo la calefacción, va a utilizar más tiempo la luz y eso va a generar un incremento en los servicios. Y a la hora de dividirlos, pues ahí quieren evitar ese tipo de problemas, quieren buscar personas que tengan más o menos sus mismos hábitos y de igual forma pasa aquí, pero aquí no es tanto el tema de la entrevista. A lo mejor sí te hacen ciertas preguntas y hay algunos que en la mayoría que yo fui, al menos yo he escuchado que sí te llegan a hacer como que una pequeña entrevista aquí, pero no fue mi caso. La mayoría prácticamente es vas a la inspección, te gusta el lugar, llevas el dinero y dices me quedo, o haces la transferencia en ese momento, etcétera. Cosa que en Irlanda a mí sí me tocó hacer este tipo de entrevistas y a lo mejor me gustaba el lugar, pero pues no me seleccionaban. A lo mejor son puras damas y quieren a otra dama, no quieren a un caballero, etcétera. Ese tipo de cosas las llegué a observar o a tener más presentes en Irlanda, cosa contraria acá en Australia. Acá en Australia prácticamente lo que quieren es cubrir la habitación lo antes posible porque los costos son demasiado altos de la vivienda y pues no quieren perder dinero. Y aquí ya entrando en el proceso de arrendamiento, si tú ya fuiste elegido en Irlanda o ya seleccionaste la casa en Australia donde te sientes cómodo, etcétera, ¿cómo funcionan más o menos? Pues bueno, en Irlanda tienes que dejar un mes de depósito, pero este depósito tú no se lo vas a entregar a la persona que te está haciendo el contrato. Tú prácticamente ese depósito se lo das a la persona que está dejando la habitación, porque existe como que una regla no escrita, o al menos eso se acostumbraba, probablemente ya cambió hoy en día, donde la persona que deja la habitación tiene que encontrar a su reemplazo. Él sabe más o menos cómo se mueven las cosas dentro de la casa y más o menos conoce los perfiles y él pasa por, digamos que hace un filtro y busca a la persona que va a quedarse en su lugar, y cuando ellos lo aceptan, la persona que deja la habitación recibe el depósito del nuevo inquilino y se va de la casa con su depósito. Cosa que aquí en Australia sí se lo das a la persona con la que haces el contrato. Bueno, estoy hablando de una generalidad de lo que pasaba, porque también existían agencias en las cuales, sí, agencias que se encargaban de administrar varias viviendas, etcétera, con la que hacías tú el contrato y la agencia te decía, notifícame con 2, 3 semanas, con un mes, con una semana de anticipación y yo te regreso a ti el depósito, el bond, sí, el depósito. Pero también existía esa parte donde tú tenías que buscarlo. Esas son las cosas que tienes que tomar en cuenta y ya va a ser suerte si se sigue usando de esa
esa forma, que hasta donde tengo entendido se sigue usando, pero bueno. Y en Australia va a cambiar de igual forma. En Australia prácticamente el bono tú se lo vas a dar a quien te está arrendando o a la agencia, porque existen también agencias que se encargan, tienen un set de casas y ellos las ofrecen, etcétera, tú se los das a ellos y tienes que notificar cuando vayas a salir. Los términos van a depender de cada persona, de cada agencia, con un mes, una semana, 2 semanas, y aquí digamos que lo que normalmente dicen que tienes que dejar de depósito son 2-3 semanas. En mi caso me pidieron un mes de depósito y he escuchado a gente que le piden únicamente 2 semanas, 3 semanas, etcétera. Eso va a depender, pero bueno. Y a la hora que estés haciendo las inspecciones, a la hora que vayas a visitar las casas, si ya te sientes cómodo en el lugar, es una recomendación que siempre hago, ya sea en cualquiera de los 2 países, lleva contigo el dinero del depósito para decir si me gustó y en ese momento puedes apartar. Trata de asegurarte que la persona que está haciendo la visita pues se vea o al menos sea familiar dentro del lugar donde está presentando, porque hay mucho scam en ambos países, así que ten cuidado, pero creo que estaba un poco más agudo, o aquí al menos no he escuchado tanto scam en temas de vivienda, pero en Irlanda siempre había ahí temas de que había habitaciones demasiado ostentosas por costos demasiado bajos y la descripción decía, no, es que yo no estoy en el país porque tuve que viajar a Holanda, a España, a donde fuese, por temas laborales y ahorita mi habitación está sola y quiero rentarla, y te hacen que transfieras y total no existía ese lugar, simplemente perdían su dinero. Aquí también he escuchado muy pocos casos, pero existen y también te das cuenta a la hora de leer las publicaciones en Facebook, pero bueno, es algo que les quiero dejar ahí a nota de pie de página con letras rojas. Es importante mencionar que los costos van a variar en función de n número de cosas. Digamos que la número 1 y la más lógica va a ser la ubicación de la casa, el segundo va a ser si es una casa, si es un departamento, y el siguiente sería si vas a compartir o si va a ser una habitación privada, o si la habitación tiene baño propio o si vas a compartir baño con alguien más, cuánta gente vive en la vivienda, cosa que aquí en Australia me he notado mucho esto, cosa que en Irlanda no lo vi tanto. En Australia, y supongamos que yo soy el que arrienda el departamento, por decir esto, y ellos lo que hacen es quitar las áreas comunes, como a lo mejor una sala de televisión, el living room, la sala, etcétera, y empiezan a hacer más habitaciones y prácticamente la casa se vuelve mucho más oscura. El departamento en este caso se vuelve mucho más oscuro y únicamente es un corredor y tienes la cocina. Esto lo vi en repetidas ocasiones haciendo inspecciones principalmente en el centro de la ciudad o cerca del centro. Y retomando, si quieres reducir costos, pues bueno, la opción para ti va a ser compartir la habitación, dependiendo de la cantidad de gente con la que vayas a compartir. Aquí no he visto a lo mejor habitaciones donde compartas con más de 2, 3 personas. He visto publicaciones de 3 personas viviendo en una habitación, pero la habitación en las fotos se ve grande. No he estado en ninguna habitación, no he visitado ninguna casa de algún amigo donde esté compartiendo con 2 personas más y él, cosa contraria que en Irlanda. En Irlanda sí era más común, donde había, 6 personas, es algo increíble. Pero bueno, aquí a lo mejor en el centro de la ciudad compartiendo una habitación con una persona más, pues probablemente estarás hablando de $300-350 semanales por tu habitación, que probablemente compartirás baño, etcétera. Cosa que yo a lo mejor pago 300, pero estoy a las afueras, comparto el sanitario con una persona, etcétera. La habitación es mucho más grande, es una casa, tengo backyard, etcétera. Las comparativas y las comodidades, eso ya te toca decidirlo a ti y saber si vas a sacrificar tiempo por comodidad. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor házmela saber a través de los comentarios. No olvides suscribirte al canal, regalarme un súper y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Recuerda que todos los jueves hay un nuevo video para que no te lo pierdas. Sígueme en mis redes sociales y recuerda, estamos conectados. Adiós.